Buenas noches, queridos hermanos, amigos, bueno, no sé cómo decirle, youtubers, queridos amigos de YouTube, del Facebook, de las redes sociales que están compartiendo juntamente con nosotros, y nos alegra mucho porque sabemos que hay muchos hermanos que se juntan, que se ponen a compartir juntamente con nosotros, como estamos compartiendo la palabra del Señor. No estamos compartiendo cualquier cosa, ni estamos perdiendo el tiempo con alguna tontería o algún tipo de publicidad. A veces en esta red social como es YouTube, a veces me sale, no sale, que a veces cuando cantamos ciertas canciones me dicen, me sale una leyenda que dice que no se puede monetizar. No es nuestra función, ni es nuestro querer, ni es nuestro deseo, ni tenemos ningún ánimo de ponerle algún precio a esto que hemos recibido, porque primero es impagable. Ni con todo el oro del mundo, ni el dinero que cabría en todo el mundo, en todo el universo, se podría pagar la salvación maravillosa que hemos recibido por gracia y por misericordia de nuestro Señor. La verdad, no es con ese fin, ni con ningún tipo de esa intención. Y cuando les pedimos que se suscriban, es para obtener más cantidad de suscriptores para poder llevar, transmitir en vivo, por ejemplo. Se necesitan 1000 suscriptores. Tenemos muy pocos, por eso queremos que ustedes se suscriban. Yo sé que hay muchos que nos ven, porque veo que hay 600, 700 visitas que visitan nuestros videos y miran nuestros videos, pero ninguno se suscribe, o por ahí no quieren hacerlo público. Les rogamos por favor que traten de suscribirse y colaboren de esta manera para esta empresa que nos hemos puesto adelante, por decir así, sin saber cómo hacerlo, pero el Señor día a día nos va enseñando un poquitito más. No le vamos a pedir dinero, ni le vamos a pedir sus datos personales, ni su número de tarjeta de crédito, ni de débito, ni nada, ni su número de cuenta, porque lo único que le venimos a presentar gratuitamente es a nuestro Señor Jesús. Y bueno, quiero compartir con ustedes el libro de Primera de Tesalonicenses, un libro difícil de pronunciar. Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. En el sermón pasado habíamos pasado leyendo una parte de este versículo y me quedé pensando, quedó en mi corazón este versículo, y decir qué profundo es este versículo. Miro hacia el costado porque estoy viendo que estamos subiendo la otra parte de las alabanzas al Señor mientras grabamos esta parte. Y decía, qué hermoso versículo, qué profundas es cada palabra del Señor, para alimento, para gozo, para alegría, para felicidad de nuestra vida. Amén. Y bueno, quiero compartir este libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, y así, simple y concreto, simple y conciso. Capítulo 5, versículo 9, de Primera de Tesalonicenses: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesús, queremos alabarte y glorificarte en esta noche, Señor amado, mediante este momento que tenemos para alabarte y bendecirte y darte toda la gloria, Señor. Te pedimos tu unción, la unción de tu Espíritu Santo, que gobierne, que tome
todo nuestro interior, todo nuestro ser, toda nuestra alma, Señor. Que la unción de tu presencia, Señor Jesús, tome todo nuestro intelecto, Señor, nuestra pobre mente, Señor, para poder obrar, Señor Jesús, a través de esta tu palabra, Señor, a cada corazón, a cada oído, a cada persona que está detrás de esta cámara. Te lo pedimos en tu nombre santo, Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, porque no nos ha puesto Dios para ira, amén, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, amén. Qué importante tarea que tenemos cada uno de nosotros. Qué importante empresa que el Señor nos ha legado en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente, amén, para hacer, para realizar, el de alcanzar la preciosa salvación de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro fin, no hay otro medio, amén, que el que llevar, amén, la salvación que Dios tiene para usted y para mí también. Amén. Cuando el Señor comenzó su ministerio, cuando comenzó a predicar aquí en la tierra, a la edad de 30 años, finalizando a los 33 años, cuando consumó la crucifixión, el sacrificio maravilloso que tenía que hacer por toda la humanidad, y al tercer día resucitó. Ese ministerio que duró apenas 3 años, amén, él fue duramente criticado, duramente bastardeado, amén, por los eruditos, por los sabios, por los científicos, por decir así, de aquella época, llamados fariseos, llamados saduceos, llamados sacerdotes, miembros de la selecta unidad de ciencia de los judíos de aquel tiempo. Amén. Y no solamente el Señor fue instigado por los judíos, sino también por los romanos, por la misma plebe, por el mismo pueblo, amén, que nunca entendió, que nunca comprendió que Él había venido al mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Y quiénes se habían perdido? Usted y yo. Usted y yo nos habíamos perdido. Por la gracia de Dios, el Señor me volvió a encontrar. Como decíamos en el coro, que después te va a escuchar, dejó las 99. Amén. Dejó las ovejas que tenía, amén, en el redil. Y fue en busca de aquella que se perdió. Aquella que estaba perdida, que estaba herida, aquella que estaba destrozada, amén, atacada por las fieras, amén, que éramos usted y yo, espiritualmente, amén, curó nuestras heridas, limpió, amén, nuestras vestiduras, nos vistió con su salvación, amén, y nos entregó de vuelta a la seguridad del redil, a la seguridad de la salvación que solamente Dios puede dar, amén. Esa seguridad que usted y yo no podemos tener salvo que vengamos a la presencia del Señor. En el libro de San Lucas capítulo 5, versículo 32, amén, quiero compartir con ustedes, aleluya, bendito sea el nombre de Jesucristo, amén, lo que dice el Señor, amén, al final del llamamiento de Leví. En el versículo 32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. También en el libro de San Mateo, capítulo 9, versículo 13, amén, aleluya. Yo me apuro para tener tiempo de hablar la palabra del Señor, que pueda entrar lo que más pueda, aleluya, para usted, para su corazón y mi corazón. 9:13 de San Mateo dice, id
pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También en el libro de San Marcos, capítulo 2, versículo 17, amén, es para confirmar, amén, la empresa con que el Señor, amén, la intención con la que el Señor vino al mundo, amén, y comenzó su ministerio. Capítulo 2, versículo 17, amén. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Dios le bendiga, hermanos, aleluya, porque hemos encontrado, amén, a través de nuestro error, la preciosa salvación del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una vez los apóstoles, amén, en ese tiempo todavía eran discípulos, en el libro de San Lucas, capítulo 9, amén, me gusta corroborar todo lo que hablamos y decimos con la palabra del Señor, amén. Usted puede corroborar y encontrar en la palabra del Señor lo que Él tiene para hablarnos, porque yo no tengo nada para decir, pero sí nuestro Señor a través de su palabra, amén. En el capítulo 9 de San Lucas, versículo 51, dice en el subtítulo, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. Dice el 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Amén. Ustedes saben después cómo entra Jesús a Jerusalén, arriba de un asno, amén, y toda la gente clamándole, Hosana al Hijo de David. Amén. Pocas horas después, Jesús es crucificado, solo, amén, abandonado. Solamente unos pocos discípulos, unas pocas mujeres pudieron acercarse. Aquellos discípulos que todo el tiempo habían prometido al Señor, Señor, nunca te vamos a abandonar, nunca te vamos a dejar, nunca vamos a dejar de estar contigo. Si es necesario, vamos a ir contigo a la muerte. Le habían abandonado. Amén. Gloria a Dios. Allí Jesús, amén, se acerca el momento de ser sacrificado. Amén. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea que puso todo su empeño. Amén. Y envió mensajeros, dice el 52, delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Ustedes saben muy bien que los samaritanos y judíos no se trataban entre sí, porque uno al otro se disputaban la supremacía. Uno decía que en Samaria es donde debía estar la central, por decir así, del pueblo de Dios. Otros decían que en Jerusalén debían estar, aleluya, el pueblo de Dios, como central, como sede central, espiritual de la religión judía. Amén. Y entraron en aquella aldea de los samaritanos para hacerle preparativo, dice el 52, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Amén. Ellos pensaban que Jesús se iba a quedar allí. Amén. Pero Jesús era necesario llegar a Jerusalén. Dice el 54, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, amén, cuando vieron que no le recibieron, amén, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén, gloria a Dios. Generalmente adoptamos posturas, hermanos, aleluya, que nos hacen vernos, aleluya, como si fuéramos el filtro, amén, de la salvación que solamente Dios puede dar y el Señor puede entregar a cada corazón por gracia, por su misericordia, no por nuestras propias acciones, no por nuestros propios, aleluya, argumentos, amén, no por nuestra imagen, amén. En algunos casos, el mío, por ejemplo, sería desastroso, aleluya. No porque hayamos hecho esto o aquello, no porque hayamos
nos hayamos encontrado justos, sino por su gracia y por su misericordia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. A veces, aleluya, no sabemos, amén, de qué espíritu somos. No entendemos que el Señor vino para buscar a aquello que se había perdido. Amén. Gloria a Dios. No vengo a buscar a sanos. Amén. No vengo a buscar a personas que se creen sanos. No vengo a buscar a personas que se creen santas. Vengo a buscar a los pecadores, a los más sucios, a los más mugrientos, a los que nadie quiere. A eso vino a buscar nuestro Señor. Y por su gracia y su misericordia, en esa condición estábamos, usted y yo, que le conoce al Señor. Querido oyente, persona que está detrás de esta cámara, no piense que por la grandeza o por la inmensidad de sus pecados, de sus errores, de sus problemas, no va a ser visto por el Señor. Dios le ama, Dios quiere llegar a su corazón, quiere salvarle, quiere bendecirle. Amén. Y nuestro trabajo es orar por usted. Nuestro trabajo es acercarle la salvación que solamente está en la palabra del Señor, que solamente está en la gracia que nuestro Señor puede derramar en su corazón como la ha derramado en mí y un montón de testigos que hoy gozan, amén, de la palabra de Dios, que hoy gozan de una vida salvada por Jesús. Amén. En el libro de San Lucas, capítulo 18, encontramos una persona, amén. Gloria a Dios. En el capítulo 18 de San Lucas, versículo 9, dice: parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ayunamos, damos los diezmos, nos creemos muy justos, menospreciamos a los pecadores, ni siquiera nos dignamos de mirarle. Vi una persona nueva en la iglesia y se sienta al lado nuestro y le sentimos por ahí olor a alcohol o olor a cigarrillos y nos vamos corriendo. O nos sentamos en otro lado. Amén. No le alcanzamos un cancionero, un himnario, no le alcanzamos la palabra de Dios. Nos acercamos, tome, sirva así, pueda leer la palabra del Señor. Amén. Parece que tiene la plaga, la peste, falta que nos pongamos el barbijo. Y en sí nos estamos poniendo el barbijo espiritual, creyéndonos tan santos que no podemos mezclarlos con este publicano. Aleluya. Pero ese pecador que se está golpeando el pecho en la presencia del Señor Jesús, detrás nuestro, que no quiere levantar su rostro, ni siquiera al Señor, descenderá a su casa justificado antes que nosotros. Hermanos, pensamos que Dios no se da cuenta. Pensamos que Dios no ve nuestro interior. Pensamos que Dios no ve nuestro corazón. Cuando el Señor Jesús fue invitado por Simón el fariseo, amén, a su casa para comer, amén, en el libro de San Lucas, hoy estamos con San Lucas en todo el tiempo, amén, capítulo 7 de San Lucas, amén, el versículo 36, aleluya, amén. El Señor ya sabía de antemano con qué fin este fariseo le invitaba, amén.
a su casa para comer, aleluya. Era para menospreciarle, para burlarse de él, para criticar, para buscar alguna falla. Y no solamente él, sino también todos los fariseos, los saduceos, los judíos, los sacerdotes de aquel tiempo se agolparon en aquella casa, no para escuchar las palabras de sabiduría del maestro, de aquel Dios hecho carne, amén, sino para criticarle, para burlarse, para mofarse de él, amén. Pero aquella persona que fue bendecida en aquella casa no fue Simón el fariseo, el cual era leproso, podría haber recibido la sanidad del Señor. Tampoco aquellos que se enojaron, amén, cuando alguien derramó un frasco de alabastro con perfume de gran precio. Tampoco recibió bendición Judas Iscariote, que era el que llevaba la bolsa de las ofrendas, amén, el cual se quejó de aquel enorme desperdicio, aduciendo que aquel perfume se hubiera vendido y haberse dado el dinero a los pobres. No era que estaba interesado en los pobres, era porque él sustraía de aquella bolsa de las ofrendas. Tampoco los fariseos ni los sacerdotes hipócritas que se habían acercado a aquella casa para criticar al maestro. Amén. La única persona que recibió toda la bendición fue aquella mujer pecadora. Amén. La que se humilló. Amén. La que se postró a los pies del divino maestro. Capítulo 7, versículo 36 de San Lucas, dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo: di, maestro. Cuánta hipocresía, hermano, amén. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dice: ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo: rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. En aras de mirar los defectos de los demás, nos olvidamos de besarle al Señor. Nos olvidamos de agradarle al Señor. Nos hemos olvidado de humillarnos frente a su presencia. Nos hemos olvidado de agradecerle por tanta bondad. Nos hemos olvidado de darle toda la gloria al Señor. Amén. Nos hemos olvidado de que nuestros pecados han sido lavados por su sangre. Han sido perdonados, igual que aquellos que vienen por primera vez. No nos acordamos que nosotros estamos en ese mismo lugar, en la banca, donde hoy viene esa persona nueva, con todos sus vicios, con todos sus errores, que nosotros habíamos venido peores que ellos. ¿Amén? En el libro de San Mateo, capítulo 18, aleluya, versículo 23, dice así su palabra: los deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda.
Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Amén. Le perdonó la deuda, no le dijo, bueno, me vas a pagar en cuota, no, le perdonó. A partir de ahora, 10.000 denarios, no me deben más nada. Pero saliendo, dice el versículo 28, aquel siervo que había sido perdonado, amén, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Querido amigo que está detrás de la cámara, hermano y no hermano, amén. Yo no soy mejor que usted, ni usted es mejor que yo. La única diferencia es que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha lavado, nos ha limpiado con su sangre preciosa, por su gracia y por su misericordia. Amén. No es momento de pisotear, amén, sino de alcanzar la salvación, amén, a todo aquel que necesita. Amén. Nos hemos olvidado de que nuestros pecados fueron perdonados, amén. Que el Señor nos perdonó a toda aquella deuda porque le rogamos, amén. No debíamos tener misericordia. No deberíamos tener misericordia nosotros de ese que viene nuevo, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Amén. Así como nosotros hemos recibido misericordia, así como vino alguien esa primera vez, amén, que llegamos al Señor y se sentó junto con nosotros. Amén. Y nos brindó su compañía, nos brindó su amistad. Amén. Aleluya. Ahora sí, amén. Levante otra vez la mano todo aquel que quiere alcanzar la salvación a los perdidos. Hermanos, gloria a Dios querido, dice su palabra que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Amén. Leíamos al principio de las alabanzas. Amén. Cuando aquel hombre que pierde una oveja, amén, deja las 99 y va por los valles, por los montes, por los lugares desolados, por los peores lugares, amén, a buscarle a aquella oveja. Amén. Es hora de ensuciarnos un poquito, amén. Sentados en la banca de nuestra iglesia no vamos a alcanzar la salvación. Hay que necesitar. Debemos embarrarnos un poquito, ir al campo, amén. Aquel que quiere cosechar el trigo, amén, debe sudar y transpirar y trabajar, amén, para poder traer ese trigo al granero y que sea un fruto bien aprovechado, un fruto que sirva de alimento para toda la población, para todos aquellos
que deben ser alimentados por aquel fruto. Pero primero debe trabajar, ensuciarse, transpirarse, ir al campo. Amén. Dice el Señor, alzad vuestra mirada. He aquí que los campos ya están blancos para la siega. Es tu trabajo y mi trabajo, querido hermano, el de alcanzarle la salvación a todo aquel que necesita. Recordando que nosotros también fuimos perdonados. Amén. No miremos, amén, la paja en el ojo de nuestro hermano. Amén. Cuando nosotros tenemos la viga incrustada en nuestro ojo. Amén. Si viene algún pecador al Señor y el Señor lo perdona, gocémonos y alegrémonos como aquel que, habiendo encontrado la oveja, reúne a todos sus amigos, a sus amistades, a su familia y hace una gran fiesta. Amén. No seamos como el hermano del hijo pródigo, que estaba allí enojado, a un costado, enojado, ofendido. Este que se ensució por todos lados, este que gastó toda tu fortuna, que malgastó viviendo perdidamente, y yo que siempre he estado contigo, nunca me ha dado ni siquiera un cabrito para gozarme con mis amigos. Amén. No nos damos cuenta, al igual que el hermano del hijo pródigo, que toda la gracia y la bendición del Señor está en nuestra mano. Si no la tomamos, si no la disfrutamos, es porque no queremos. Si no la disfrutamos, es porque estamos mirando qué hacen los demás. En vez de mirar, de alcanzar la salvación de nuestro Señor que hemos recibido por gracia. Que el Señor se dignó de mirarnos. Que el Señor usó a alguien para traernos este precioso mensaje, esta preciosa salvación. Que no miró si estábamos mugrientos de pecado, si estábamos llenos de errores, que no miró si estábamos llenos de vicios, amén, sino que nos entregó la salvación, amén. Eso mismo debemos hacer nosotros, amén, porque no nos ha puesto Dios para ira,